Bueno, yo quisiera hoy hacer un estudio bíblico sobre el tema migratorio. Y yo quisiera brevemente mostrarte que Moisés en el Antiguo Testamento tomó en cuenta el problema migratorio, el problema universal de la migración, y fijó reglas para que los israelitas supieran manejarse con un sentido ético apropiado hacia los inmigrantes, vinieran de donde vinieran. En primer lugar, Moisés estableció, y eso es algo muy avanzado si se toma en cuenta el tiempo en que Moisés escribe, que judíos y extranjeros tenían que someterse a la misma ley. Es decir, que no podía haber una ley diferente para el migrante. El inmigrante que llegaba al territorio tenía en el territorio los mismos derechos y los mismos deberes que los ciudadanos. El problema era si venían, si querían venir, pero después que estaban en el territorio tenían los mismos derechos y los mismos deberes. Y textualmente dice así la Escritura en Éxodo 12:49. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Mire, en segundo lugar, Moisés estableció un mecanismo fácil para establecer la ciudadanía en Israel. Mucha gente habla de una raza pura que se suponía que los judíos tenían, pero en realidad la ley de Moisés estaba abierta a la inmigración. Y en Éxodo 12:48 dice: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. O sea, simplemente a través de la circuncisión, el extranjero adquiría la ciudadanía en Israel. Además, en tercer lugar, Moisés estableció que el descanso semanal era igual para el nativo que para el extranjero, y tal como aparece en los 10 mandamientos que todos nosotros conocemos. En cuarto lugar, Moisés estableció que los inmigrantes tenían que someterse a las reglas establecidas y seguir las costumbres naturales de Israel. O sea, para Moisés el tema no era racial, el tema era el orden establecido. Entonces, podían venir a emigrar a Israel, pero tenían en Israel que someterse al imperio de la ley. También Moisés estableció, en quinto lugar, protección para los inmigrantes. Dice, por ejemplo, en Éxodo 22:21, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. Además, mire, Moisés incluso, en sexto lugar, estableció facilidades para los extranjeros. Miren, por ejemplo, esta prescripción sorprendente para los dueños de la tierra cuando la araban en Levítico 19:10. Mira cómo dice: y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. O sea que no solamente no debían ser objeto de engaño, sino que se hicieron prescripciones para que tuvieran que comer, o sea, para que hubiera facilidades y que no se murieran de hambre. En séptimo lugar, Moisés exigió que los extranjeros fueran parte de las celebraciones de Israel. Ese es un punto neurálgico, o sea, debían estar allí, pero debían celebrar, participar de las mismas fiestas. Y en octavo lugar, esto es sorprendente que mucha gente no lo sabe ni se lo imagina, que el diezmo, que era el impuesto en Israel, porque la clase sacerdotal eran como si fueran
los servidores públicos, que no solamente servían al templo, sino en educación, salud, jueces, o sea, tenían múltiples funciones públicas. Entonces el diezmo era para esa clase sacerdotal, que era también la clase que hacía funciones públicas. Pero además, miren cómo dice Deuteronomio 26:12, cuando acabe de diezmar todo el fruto, todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Es decir, ese diezmo beneficiaba no solamente al levita, sino también al extranjero, que se suponía que eran personas que podían estar en situaciones extremas de necesidad. Noveno, Moisés declaró maldición para los que maltrataran al extranjero. Oigan como dice Deuteronomio 27:19. Maldito el que permitiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Deuteronomio 27:19. Finalmente, Moisés también sí hizo algunas diferencias entre el extranjero y el nacional. La más importante es que no podía haber un extranjero que asumiera la posición de rey. O sea, la jefatura del país, dice Moisés, no podía hacerlo un extranjero. Además, no se podía cobrar interés en Israel, pero sí se le podía cobrar a un extranjero. O sea, habían algunas diferencias mínimas como esa, pero en general Moisés estableció un sistema que para nosotros hoy, especialmente los que nos definimos cristianos, es la manera de amar al extranjero como a uno mismo. Amar al inmigrante es una manera de amar a Dios y de cumplir con sus mandamientos.